Ok, vamos a ver entonces las funciones crecientes y decrecientes. Vamos a entrar al tema de los máximos y mínimos y vamos a ver primero el criterio de la primera derivada para determinar máximos y mínimos. ¿Ok? Primero, como decimos, vamos a definir lo que es una función creciente. Una función creciente, como está en el texto este que les mandé ahí, lo tienen escaneado, van a encontrar que es cuando la derivada es mayor que 0, es decir, la derivada positiva quiere decir que estamos hablando de una función creciente. En cambio, una función decreciente es cuando esa derivada, la derivada de la función, es negativa, quiere decir que va hacia abajo. Y por lo tanto, el valor crítico será cuando esa derivada se iguale a 0. Entonces, en esta gráfica, que es donde se ve claramente que es un máximo, porque dice, si la derivada pasa de positiva por un valor crítico 0 y luego a negativa, se trata de un máximo. En cambio, si la derivada pasa de un valor negativo, es decir, la función es decreciente, luego está el valor crítico 0 y pasa a positivo, se trata de un mínimo. Entonces, este es el criterio de la primera derivada. En la siguiente lección veremos otro, pero por lo pronto vamos a entender cómo se aplica esto de que primero es creciente, valor crítico, decreciente, y al contrario, decreciente, valor crítico y luego creciente. Esto sería la base del criterio de la primera derivada para determinar máximos y mínimos. Enseguida veremos un ejemplo. Ahora vamos a ver el ejemplo 1, donde vamos a determinar los máximos y mínimos de esta función. Y es igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 9x. Vamos a ver. Vamos a determinarlo por el criterio de la primera derivada. Y estos son los pasos muy sencillos. Primer paso, se deriva y se iguala a 0 para obtener los valores críticos. Entonces, nosotros derivamos y nos queda 3x cuadrada menos 12x más 9. Como decimos ahí arriba, se iguala a 0. Yo lo puse. Lo igualamos a 0. Al igualar a 0 y resolver, se obtiene que el x1 es 1 y el x2 es 3. Esto VC quiere decir valores críticos. Son los valores en los cuales, como vimos en el pizarrón anterior, es cuando está cambiando la concavidad o cambiando la dirección de la curva. Muy bien. El criterio de la primera derivada en el segundo paso, que sería aquí, se analiza por separado cada punto. Para x1 se pone un valor anterior y luego un valor posterior. Como es x1 igual a 1, que fue el primer resultado de resolver esta ecuación cuadrática, vamos a tomar como valor anterior al 1, pues obviamente el 0 y posterior el 2. Si ustedes ven los apuntes, en otros autores acostumbran usar decimales por poner puntos muy cercanos. Punto 1 sería punto 9 y 1.1 posterior sería 1.1. En este caso, como lo vamos a ver más adelante, no fue necesario. Con 0 y con 2 no hay problema. Entonces, esta primera derivada, que es lo que tenemos aquí, sustituimos el valor de 0 donde está la x, es decir, primera derivada para cuando la x vale 0, sería 3 por 0 menos 12 por 0 más 9. Como esto se elimina, queda más 9, no nos interesa el valor 9, nos interesa que sea positivo. La segunda, como va a pasar a otro valor posterior, en este caso 2, porque lo que estamos analizando es el valor crítico 1, pasa de 0 a 2. Ahora sustituimos el 2, 2 por 2, 4, por 3, 2 por 12 y 9. Aquí 2 por 2, 4, por 3 nos daría 12, 12 y 9 nos daría 21, que es menor que menos 12 por 2, que nos daría menos 24. Como el mayor es menos 24 que más 21, por eso el resultado es negativo. Muy importante, no es necesario poner los números, no importa que le pongan menos 21 más 3 menos 2, no, interesan los signos. Pasa de más a menos. Lo veíamos en la gráfica anterior, si pasa de más a menos, quiere decir que se trata de un máximo, de una
función creciente, un valor crítico, función decreciente. Muy bien. Y para la x igual a 2, más bien dicho, para x2 igual a 3, eso sí, segundo valor crítico, ya vimos que es 1 y 3. Vamos a tomar valor anterior menor que 3, pues es el 2, posterior mayor que 3 sería el 4. Y hacemos lo mismo. Sustituimos el valor de 2, no tiene caso hacerlo, ya lo tenemos aquí, por eso puse directamente el menos. Pero el que sí hay que hacerlo, pues es el de la primera derivada con valor de 4. ¿Y esto dónde lo vamos a poner? Pues aquí. 4 por 4, 16. Aquí está, 4 por 4, 16. Por 3 nos da 48. 4 por 12 también nos da 48. Se nulifican entre ellos, uno es positivo y el otro negativo. Y finalmente quedaría más 9. No nos interesa nuevamente el valor, nos interesa nada más el signo. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el primer punto, para x1, hablábamos de más a menos, es un punto máximo. Y en el segundo punto, que es el 3, hablamos de menos a más y es un punto mínimo. Por lo tanto, si sustituimos los valores críticos, que fueron el 1 y fueron el 3, nos regresamos a la función original. ¿Qué sucede si yo sustituyo el 1? 1 al cubo nos daría 1, 1 al cuadrado sigue siendo 1, y 1 por 9 nos da 9. 9 más 1, 10, menos 6 nos da 4. Y con este, vamos a ver por qué nos dio 0. El 3 lo elevamos al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. 3 por 3, 9 por 6, 9 por 6 nos da 54. Y 3 por 9 también nos da 27. Entonces 27 y 27 contra 54. Por eso el punto mínimo queda 0. Se podría hacer la gráfica, obviamente aquí por espacio no lo puse, pero si ustedes ven los textos, generalmente en los textos sí viene la gráfica para dejar claro que el punto máximo es x1 y y4 y el punto mínimo x3, 0, sería una curva así. Porque eso equivaldría a graficar esta curva. Por ahora, en esto del primer criterio, el criterio de la primera derivada, el primer método, ahí lo vamos a dejar. En clase vamos a ver más ejemplos, les los voy a dejar como práctica. Y después que veamos el método de la segunda derivada, vamos a comparar un método contra el otro. Aunque ese método lo vamos a ver ya en las aplicaciones. Por ahora es todo y en clase vamos a practicar esto.